bienvenida, mis queridos amigos y amigas de Cáncer. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti. Quédense hasta el final porque vamos a estar mirando también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Durante el mes de septiembre tendremos un descuento en su primera sesión terapéutica conmigo, así que si están considerando en tomar terapia o les gustaría saber un poco más de qué se trata, pueden revisar la información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Así que bienvenidos, bienvenidas a aprovechar que está el descuento para comenzar su proceso de sanación personal. Y bueno, eso. También durante esta semana voy a estar regalando a 2 personas distintas la versión imprimible de mis cartas oráculo, mensajes de tu persona especial. Así que si te gustaría participar, les invito a que vean en los comentarios cuáles son las instrucciones para participar en este sorteo. Y como último regalito, porque saben que a mí me gusta mucho dar amor, a los primeros 2 comentarios en este video les estoy regalando 2 mensajes de mis cartas Florecer, que son cartas de consejo. Ok, perfecto. Una cartita más, por favor, guías espirituales, para poder comenzar con esta lectura. Ok, hay alguien aquí ya en silencio. Se ve energía muy estancada, muy retenida. Vamos a ver de qué sucede aquí. Uy, muy retenido todo. Esta es una persona que está evadiendo algunas cosas o se está enfocando mucho en su trabajo con este 8 de pentáculos. Muchos 8 aquí, ¿no? El 8 es el número de la abundancia. Pueden, si es que se han estado encontrando con el número 8 en bastantes ocasiones durante el último tiempo, les invito a que lo googleen, que lo puedan buscar en Google. Puede aportarle un significado espiritual distinto, ¿no? Siento que tu persona está hay mucho bloqueo en la mente de tu persona especial para hacer una lectura de amor y para hacer una lectura donde estamos preguntando qué siente por mí esta persona. Me gustaría ver más cartas de copas. Aquí no hay ninguna. De hecho, la única que me llama la atención tiene que ver con el as de bastos. Esto puede tener que ver con un aspecto más carnal, físico, o el interés de esta persona contigo tiene que ver un poco más con esa índole. Siento que no quiere observar para otro lado, que está evadiendo o que no está actuando, y quizás eso te llama la atención, ¿no? Porque no está actuando. ¿Qué es lo que realmente quiere conmigo? ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí en esta conexión? ¿Vale? Es como que es una persona que también puede decir mucho, pero no hace nada. ¿Qué te quiero decir? Es como si te vendiera castillos en el aire y tú dices, ya, pero ¿dónde? Y hay que tener un poquitito de cuidado. Esta es una lectura de un poco más de advertencia para nuestros amigos y amigas de Cáncer. Bien, ten cuidado con que esta no sea la persona con la que tú realmente estás deseando estar. Hay una especie como de manipulación aquí. También hay mucho abandono. Así que a preocuparse. ¿Por qué? O sea, más allá que a preocuparse, es como una lectura que te está diciendo, Cáncer, bueno, si es que esta persona no te está dando quizás lo que te está buscando, que la bajemos del pedestal un poquitito, que limpiemos nuestras emociones y la podamos ver de acuerdo a sus acciones y comenzar a visualizarla a partir de lo que concretamente está entregando, más allá de las potencialidades o las ilusiones que podamos estar teniendo con respecto a esta persona. Esta lectura me quiere hablar hacia ti, más allá de lo que me quiere hablar acerca de esta persona especial. Bien, es una persona que le tiene miedo al cambio quizá, que va a estar jugando a la segura, pero sabemos que esto no es un juego, ¿no? No es un juego. Vamos a mirar qué más. Porque claro, acá está el 2 de copas, me gustaría ver qué más. Claro, es como que tiene una especie de resistencia al cambio, a transformarse, a cambiarse.
mucha energía muy retenida, posiblemente ni siquiera se da cuenta de sus propios sentimientos, está poniendo la cabeza por sobre el corazón. No quiere ver las nuevas oportunidades que se pueden dar contigo y va a preferir la separación por sobre la unión debido a los bloqueos que está teniendo. Insisto, acá ya me están apareciendo más cartas de copas, pero por lo general están al reverso. Entonces es una persona que está muy desconectada emocionalmente, alguien que está evadiendo algunas cosas también. Con la carta de la templanza al reverso, esto tiene que ver con ciertas adicciones, patrones de conducta negativos que tu persona tiene que sanar todavía. Me da la impresión de que es como que el universo le quiere dar guía divina con esta carta de la papisa, que pueda trabajar en su intuición también. Claro, es una persona que se retiene mucho, tanto así que ni siquiera se va a dar cuenta de sus propias, como de lo que no hace, de lo que evade. Es como que el bloqueo personal de autocrítica, autojuicio, está muy aislado. Es como que no está viendo, definitivamente no está viendo. Ahora, esto es lo que está pasando con tu persona especial. Ahora nosotros nos tenemos que comenzar a preguntar, bueno, ¿es esta la conexión que a mí me sirve o no? Bien, ¿será que me sirve o no? Esta persona va a tender a ser un poco más egoísta, un poco más inseguro. Quizá también por eso le cuesta actuar o le cuesta ver qué es lo que realmente está pasando. Si siento que se retiene mucho, está desconectado de sus emociones, esta es una persona a la que yo le tendría particularmente cuidado. No porque sea mala persona, sino que quizá porque no va a estar dispuesto o dispuesta a invertir en esta conexión de la forma en la que tú estás dispuesto o dispuesta a hacerlo. Como les digo, yo no les pinto pajaritos en el aire. Esto es lo que nos están mostrando las cartas. Por ahora te piden las cartas Cáncer conectarte con tu propia intuición. Es como, bueno, cuando a veces uno le gusta a alguien y deja pasar todo. Y porque quiere insistir que esa es ahí donde está el amor que uno está buscando, etcétera. Te dicen, por favor, sale un poco de ese espacio emocional y que podamos visualizar a esta persona bajo lo que realmente es, dentro de lo que puede ser tangible, de lo que puedo observar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que me demuestra? ¿Qué es lo que no me demuestra? Bien, esto significa visualizarla con claridad acerca de lo que realmente es esta persona. ¿Ok? Vamos a mirar un par de mensajes de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos puede decir acerca de esta conexión. ¿Qué mensajes tiene esta persona para nuestro Cáncer? Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento. Tienes que dejarme ir. Sueño despierto contigo, sueño despierto que estoy contigo y desearía que fuese realidad. No volverá a pasar. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa. Hay una larga distancia entre nosotros, puede ser física o puede ser emocional. Bien, desde su yo superior te dice, bueno, quizás lo más apropiado es que me puedas dejar ir, porque acá esta persona nos indica, tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento, pero todavía no los reconoce y los va a estar evadiendo. Y nos invita como a que puedas dejarlo ir, ¿no? Esta es una persona que le cuesta asumir sus emociones, que le cuesta asumir lo que pasa. Y me han hablado mucho de la palabra estar jugando. Finalmente. ¿Bien? Se va a tomar su tiempo para develar qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Y bueno, ¿eso nos sirve o no nos sirve? Eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros. Esa es la gran pregunta aquí. Porque claro, es una persona que quizás no quiera estar contigo, pero tampoco te quiera perder realmente, porque no estoy viendo que quiera realmente invertir en esto de la forma en la que quizás tú estarías interesado o interesada. Me gustaría ver un par más de cartas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión?
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Puede haber atracción entre ustedes. Luna de miel, puede haber pasión, claro que sí. Pero te piden atraer un alma gemela que sí esté en sintonía contigo. Contigo como a nivel de alma. Bien. Porque siento que es algo más físico quizá con esta persona. Puede ser una atracción más física, que disfruten juntos como de forma más pasional, pero más allá de eso, ¿realmente hay alguna oferta que esta persona nos está haciendo? ¿Realmente es esto para dónde va? ¿Está yendo en la dirección donde yo quiero ir? ¿Qué signos están envueltos en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Leo, con un Géminis o con un Escorpio. Querido Cáncer, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Vamos a pedirle a los guías que por favor nos den de una carta. Vamos a ver si acá va a estar dispuesto a transformar esto. Yo por lo menos por ahora no siento que sea así por el momento. Esto siempre puede cambiar. Recuerden que el tarot no nos está dando una energía física, sino que en estos casos nos quiere hacer pensar acerca de ciertas cosas, quizá ayudarnos a darnos cuenta de ciertas cosas. Muchas gracias, guías espirituales. As de espadas al reverso nos habla de silencio. 2 de pentáculos, caballero de espadas, reina de espadas, el ermitaño al reverso y el 6 de espada. Yo veo a tu persona retirándose de esta situación en silencio. Claro que sí. Ya vimos 2 reinas, puede haber otra persona involucrada en esta conexión. Estas cartas de espadas al reverso me hablan mucho de silencio. Es como si estuviera que tomar una decisión nuevamente. Lo siento como una especie de juego. Es una persona que perdón, posiblemente tiene poca autocrítica. Con la carta del ermitaño al reverso, esta reina de espadas tiene que ver con tener ideas claras de hacia dónde quiere ir, y con el 6 de espadas se está moviendo hacia otro espacio. Está como dejando ir, ¿no? Está intentando cerrar un ciclo posiblemente. Entonces yo sé que esta lectura no es la más bonita del mundo, así que Piscis, discúlpenme, yo sé que quizá no es lo que quieren escuchar, pero saben que no les voy a pintar esos pajaritos en el aire. Yo siento que esta persona va a decidir seguir hacia adelante. Por eso también te pide, bueno, tienes que dejarme ir. Quizá eres tú quien tiene que tomar la decisión final y como observar si realmente esto es lo que tú quieres para tu vida o no. Si es que esta persona realmente es capaz de proveerte de lo que estás buscando o no. Esa es como la gran idea. Así que lo siento mucho, Cáncer, que esta sea la lectura que nos están dando. Recuerda que el tarot solamente acá estamos como contando una historia. Puede ser que resuene contigo, no necesariamente esto es lo que tiene que pasar. Las energías no son fijas y tampoco tienen por qué estar realmente asociadas con tu historia. Recuerda que estamos contando en YouTube una lectura general, no ni siquiera una lectura personal. Así que si es que no resuena contigo, déjala pasar. Pero esas son las energías. Y bueno, nada que realmente me pertenezca se va a ir de mi camino. Entonces, si es que apreciamos la guía divina en ese sentido, podemos entender un poco más adelante qué es lo que realmente está pasando acá. Y más adelante poder ver cómo nuevas oportunidades se nos están abriendo, ¿ok? Muchísimas gracias, guías espirituales. Yo veo cierta claridad viniendo hacia ti con respecto a esta situación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestros amigos y amigas de Cáncer? Nos dice, deja ir el control sobre otros o situaciones, déjalos ir y ve qué sucede. Esto también significa soltar las expectativas que yo tengo con respecto a una situación en particular. Los resultados que quiero tener, porque a veces me aferro tanto a los resultados que no estoy viendo realmente qué es lo que está pasando en el proceso. Entonces te pido observa el proceso, como que respira profundo y deja ir
la idea de que tiene que haber algún resultado en particular y también permite que la vida te sorprenda en ese sentido, ¿no? Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y los otros. Y también te dice finalmente, deja ir todo aquello que ya no te esté sirviendo para el propósito de tu crecimiento personal. Si sientes que esto te está estancando, si es que no te está haciendo sentir bien, ya me tengo que comenzar a replantear si es que esto es lo que me sirve para mi crecimiento personal y si es que esto es lo que a mí me llena, esto es lo que realmente me hace sentido, o simplemente se me está gatillando una herida del ego que en la que puedo trabajar. Siempre es una oportunidad de trabajo personal y de sanación personal, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.